¿Qué tal, compañeros? Buenos días, buenos días. Miren, es importante, ya me iba a dormir un rato, pero es importante comentar. Estaba yo viendo un análisis que estaba haciendo Julio Astillero y Adriana Buentello. Pues ya lo último que alcancé a escuchar sobre el análisis de cómo se están dando las encuestas en cuanto a las preferencias para el 2024, que aunque digo es muy temprano, pero pues igual, ¿no? Y en ese mismo tema entra la situación de Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal, si ustedes se acuerdan, el propio Alejandro Moreno dijo que es más opositor Ricardo Monreal a Morena que algunos priistas, y en ese aspecto tiene mucha razón Alejandro Moreno, pero Ricardo Monreal no es opositor a Morena porque le nazca del corazón y porque no esté convencido, porque él sabe que la cuarta transformación es necesario, e incluso no como está, sino que ahondar en muchos cambios, porque el país, si no se hubiera tomado esa decisión, el país estuviera en estos momentos colapsado. Pero Ricardo Monreal es opositor a Morena porque ha querido ir administrando los momentos, los tiempos, ha querido administrar cosas en favor de su interés propio. Ricardo Monreal no está sumado por convicción de que la cuarta transformación sea un éxito. Él lo que está esperando es que él sea el abanderado de Morena para el proceso electoral de 2024, y es obvio que por eso es su discurso de que él va a estar en una boleta en el 2024. No ha dicho, porque digo, no ha sido claro, él dice que Morena, pero él bien sabe que en Morena no va a poder estar en la boleta. Las condiciones no la hay, no porque Ricardo Monreal no sea una persona preparada, eso no es el tema es que en estos momentos que estamos iniciando la cuarta transformación, necesitamos una persona que sea leal al pueblo, ni siquiera al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él ya lo dijo. Y es ahí donde yo también tengo mis críticas en cuanto a la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que él se retira en el 2024. Eh, y a mí se me hace que es egoísta de su parte. Ok, entiendo que está cansado, que ya dio mucho, que hizo la faena, que nos cumplió, se cumplió el objetivo de sacar al PRIAN Rede de Palacio, de Los Pinos, y él se va a vivir a Palacio Nacional, pero no nada más de sacarlo como en los tiempos de Fox, sino que sí hubo un cambio verdadero, en donde, si bien es cierto, algunos ilusos o algunos descerebrados eh, que no tienen la capacidad de hacer un análisis y piensan que al salir el PRIAN de Los Pinos o al salir el PRIAN del poder y entrar un nuevo gobierno de un cambio o del cambio, inmediatamente el que era pobre se iba a volver rico, o el que era rico se iba a volver pobre, o inmediatamente ya no iba a haber corrupción, o inmediatamente ya no iban a haber asesinatos, o inmediatamente íbamos a vivir en un mundo de maravillas. Ese que piensa eso, pues es una persona que no tiene los pies en la tierra, y que al final de cuentas, eh, pues yo creo que aparte de no tener los pies en la tierra, no tiene el cerebro en su lugar. Porque, por ponerles un ejemplo muy pequeño, en el campo, cuando sembramos maíz, hay maíz de 2 meses, de 3 meses y además. Pero el zapalotío que le decimos, bueno, lo sembramos hoy y no al rato o no mañana. No porque lo sembramos hoy, vamos a cosechar mañana. Tenemos que esperarnos. Ese es un ejemplo burdo, pero muy concreto. Tenemos que esperar 3 meses. Y así podemos poner otros ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que tú inicies una empresa el día de hoy y la inicias con cierto capital, no quiere decir
que ya eres un empresario exitoso no quiere decir que el día de mañana ya puedes gastar en un carro último modelo, no, es paso a paso, señores. Y entonces nosotros tenemos que, que echar abajo toda la cultura que teníamos o que se tenía de esa corrupción, todos esos parásitos que son del pueblo, pero que vivían como aviadores, que vivían de lo poco que escurría de la corrupción, de una serie de cosas, porque esto da para un análisis profundo, profundo. No necesariamente el empresario, y ojo, no todos los empresarios son corruptos, hay empresarios honestos y son muchos, pero no necesariamente esos grandes que están inmiscuidos en los poderes fácticos como Claudio X y aquellos de Nuevo León, los de la Coca, los defensas, todos esos. No, también en el pueblo, en la clase trabajadora, en la clase administrativa, hay gente que estaba viviendo de cierto modo de algún modo de corrupción. Y cuando se termina esto, pegan el grito en el cielo porque no están acostumbrados. Obviamente ellos siguen siendo, siempre han sido de la clase trabajadora, siempre han sido de la clase prestadora de servicios, siempre han sido profesionistas que venden o rentan su fuerza de trabajo, ya sea intelectual o física, pero que tenían ciertos privilegios, o sea, era a base de corrupción, no porque fueran muy chichos, esos coyotes que se prestaban en las ventanillas de gobierno para resolver todo tipo de trámite, todo ese tipo de cosas les pegó. Por ejemplo, las organizaciones sociales, a más de una, he formado parte de las organizaciones, he conformado organizaciones y conozco cómo se manejan los presupuestos, cómo se manejaban los presupuestos del gobierno y las organizaciones. Todos esos líderes, obviamente los que no aprendieron el cambio, ¿no? Los que no entendieron cuál era la situación, hoy están en contra del gobierno. Otras organizaciones, mi respeto, que yo las conozco, han entendido la situación y siguen de manera organizada, siendo críticos hacia el gobierno, pero no están, hagan de cuenta, como Antorcha Campesina, que es una piedra en el zapato, por así decirlo, pero que está friega y friega porque ya no le llegan los millones de pesos que llegaban a la cúpula, que llegaban al dirigente. Hoy esa misma gente de Antorcha Campesina está siendo beneficiada, pero de una manera directa. Y todavía ellos mismos no abren los ojos. Es decir, como cuando la esclavitud, ¿no? Que ya los habían soltado, les habían quitado la cadena, pero no se querían ir porque no estaban acostumbrados a vivir libres. Eso es lo que está pasando ahora. No pueden ser libres de mente. Entonces, regreso a lo de Ricardo Monreal. Ahorita que estamos en pleno apogeo de la transformación y que necesitamos que se den más cambios, Ricardo Monreal es susceptible de traicionar al movimiento. Ricardo Monreal es tibio y obviamente Ricardo Monreal, con tal de lograr sus objetivos, él pactaría con la derecha, él pactaría con la prensa mercenaria, con tal de no tener esos golpeteos que hoy tiene el presidente. Es por eso que necesitamos también buscar a una persona que tenga la misma capacidad y el mismo talante de Andrés Manuel López Obrador para aguantar todas estas bajezas que le han hecho al presidente. Una persona que tenga el arraigo del pueblo, que tenga la cobertura del pueblo, para que pueda sentirse seguro y tomar las decisiones que se deban de tomar. Ricardo Monreal no lo tiene. Ricardo Monreal es inteligente, sí. Tiene acuerdos con todos los grupos, sí. Pero Ricardo Monreal es camaleonesco, Ricardo Monreal no es confiable, y entonces no podemos nosotros dejar esa situación en manos, o sea, la candidatura en manos de Ricardo Monreal. Ahora ahí viene lo que comenta Adriana Buentello y Julio, en donde Jesús Zambrano y Alito Moreno le han dicho a Ricardo Monreal que están abiertas las puertas. Y es posible que Ricardo Monreal se vaya para allá. Pero ojo, en el momento que Ricardo Monreal se haga pública la salida de Ricardo Monreal, su capital político disminuye, porque hay morenistas que seguramente quieren que Ricardo Monreal sea. Pero hay morenistas que no van a querer, a no menos que sean muy estúpidos, que Ricardo Monreal sea el abanderado de la derecha.
Eso es sencillo. Lo quieren como candidato aquí y que si quiere que participe, ahí está la situación, están las encuestas, que participe, no se le cierran las puertas. Pero en el momento que él diga me voy, ese capital político que ahorita Ricardo Monreal tiene, ese porcentaje, se desvanece. No estoy de acuerdo ahí con Adriana, porque no se llevaría el 9%, se llevaría mucho menos, porque muchos se quedarían de este lado. Eso es claro. Por el otro lado, pues, ¿a dónde va Ricardo Monreal? No creo. Póngale que Alejandro Moreno y Jesús Zambrano le digan que sí, pero no creo que el PAN permita que Ricardo Monreal sea el candidato de la derecha, por mucho que piensen que lo van a tener agarrado, porque en política hay muchas cosas que se pueden venir. A lo mejor Ricardo Monreal llega y con el emblema del PAN, pero todavía su corazoncito le late de este lado y no puede ser todas las favorables que quiera el PAN. Entonces, el PAN lo que va a asegurar es alguien a modo a ellos, a modo a su estructura, a su ideología, y que pueda revertir, porque esa es la otra cosa, revertir todo lo que hasta hoy se ha avanzado. Es por eso que el pueblo debe de estar abusado, el pueblo debe de estar participando, porque necesitamos afianzar esta cuarta transformación, necesitamos darle el voto al mejor posicionado de Morena, pero aparte del mejor posicionado, que sea el que garantice una lealtad al pueblo, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, al pueblo. Andrés Manuel López Obrador en septiembre del 2024 agarra, se va y él se olvida del pueblo. Así lo dijo, así lo ha comentado. Ese es algo que también yo no estoy de acuerdo, porque miren, yo no sé si el presidente ya está cansado o es una cuestión de principios, pero por ejemplo, ahí tenemos a las basuras como Vicente Fox y Felipe Calderón, que fueron una porquería de presidente, pero siguen fregando. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, con todo ese capital político que tiene, nos haría un gran favor a los mexicanos, no si no quiere estar en ninguna senaduría, en ningún espacio político, ok, que no esté, pero lo único que le pediríamos es que no se retire, que sea un líder moral de la oposición, que esté al pendiente y que pueda hacer llamados cuando veamos en peligro el movimiento de la cuarta transformación. ¿Qué quiero decir con eso? Andrés Manuel López Obrador todavía puede seguir teniendo convocatoria, puede seguir siendo un buen asesor desde atrás de los presidentes, claro, sin interferir, hacer sugerencias y cuando se necesite, ser el hombre que convoque, porque tiene convocatoria, tiene prestigio, tiene calidad moral. Eso sí se lo pediría. Yo no sé si él tiene algún acuerdo con los grupos para decir que se va a retirar. Dejaría muy, si no muy declive, muy huérfano al movimiento, pero sí va a hacer mucha falta su presencia. Entonces, hay para que lo analice. Compañeros, hay que estar al pendiente. Ricardo Monreal, si quiere participar, que participe. Y obviamente puede ser un buen funcionario. Además, todavía está joven el señor, puede ser un buen funcionario, todavía 6 años más, y que veamos, porque necesitamos todavía otros 6 años, necesitamos de todos, que Ricardo Monreal no le gane la ambición personal, que sea parte de este conglomerado, que sea parte de los que van a pasar a la historia con 2 sexenios en la cuarta transformación y que ya tengamos los cimientos más puestos. Yo creo que con otros 6 años vamos a tener ya más elementos. Ya hemos reformado en ese tiempo muchas leyes, necesitamos la mayoría en todos los congresos, tanto locales como federales, ya sea la Cámara de Diputados y el Senado, porque necesitamos hacer reformas profundas. Algo que tenemos pendientes son los jueces. Los jueces son corruptos, necesitamos ponerles un candado, necesitamos reformar el sistema judicial de ese país, pero necesitamos todos echarle mano. No queremos desaparecer a nadie, pero lo que sí queremos es que la justicia sea pronta y expedita. ¿Cómo es posible que no podamos todavía encarcelar o llamar a cuenta a cabeza de vaca? ¿Cómo es posible que Ricardo Anaya desde el exterior está todavía haciendo pendejadas o tonterías? ¿Cómo es posible que no se puedan extraditar a los que tienen que ver con la muerte de los 43 de Ayotzinapa? ¿Cómo es posible que todavía no se le pueda cuadrar nada a Emilio Lozoya?
¿Cómo es posible? Muchas cosas, ¿cómo es posible? Y eso depende de muchos jueces. ¿Cómo es posible que un juez le diga a Iberdrola que no va a pagar 9.000 millones de dólares de multa o de impuestos o no sé qué onda? O sea, ¿cómo es posible que la ley esté al servicio de los potentados y no pueda fallar en favor del colectivo, en favor de la sociedad? Entonces, nosotros tenemos la obligación de hacer estas cosas. Compañeros, te ruego, te suplico, te suscribas a este canal y que lo difundas, que le des like y que lo difundas. El canal se llama Perianza. Cuídense, que Dios los bendiga. Hasta la vista.